Hola mi gente, ¿qué tal? Te saluda Dante de graficowebs.com y el día de hoy llegamos a ese dilema, a esa controversia, eso que se discute en amplios foros. No sé si es mejor Google Ads o Facebook Ads. Tengo mi negocio, no sé si empezar primero con Facebook o a lo mejor empiezo con Google, o a lo mejor si empiezo con los dos. Yo creo que es mejor Google. O sabes qué, yo que quiero tener un impulso en las redes sociales, así que vamos con Facebook, vamos con Instagram, y el otro no. Sabes qué, yo he pensado seriamente y que para mi empresa lo mejor que puede funcionar es Google. Bueno, aquí vamos a analizar todos estos diferentes matices, esas controversias que a veces a lo mejor lo has visto ahí por internet, y para que te quede de una forma bien clara, estas dos plataformas que son muy buenas en este caso para que nuestro negocio tenga una afluencia de clientes, de prospectos, de visitas, de tráfico, ¿ya? Así que bueno, vamos directo al punto. En este caso, vamos empezando con lo que sería con Google Ads, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con Google Ads? Que nosotros aquí, como empresa, como negocio, estamos respondiendo a la demanda del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, mientras yo te estoy explicando aquí en este video que estoy grabando, hay personas que están en Google buscando algún tipo de servicio, algún tipo de producto, y lo están haciendo de una forma, digamos, como una necesidad. Entonces, cuando nosotros, y aquí me estoy refiriendo propiamente a lo que sería a la red de búsqueda dentro de Google, hacemos que cuando una persona busque una palabra determinada, nosotros podamos aparecer ante eso como una solución. Entonces, por eso es que estamos respondiendo a la demanda, ¿ya? Entonces, esta es una muy buena ventaja, ya que nosotros vamos a aparecer solamente cuando las personas busquen determinado tipo de palabras clave. Entonces, esto por lo general funciona muy bien de business to business, pero también funciona también de business o lo que sería B2B, B2C, o lo que sería para cliente final, ¿ya? ¿Qué otra ventaja nos ofrece en este caso Google Ads? Es que aquí los usuarios ya tienen, como te había comentado en la primera parte, ya tienen una necesidad. Saben qué es lo que están buscando, ¿no? Por ejemplo, un usuario que se me ocurre, digamos que estuvo con su auto se averió, se quedó en medio de la calle, ¿ya? Y en ese rato él no se va a entrar a Facebook o a Instagram a buscar, por ejemplo, se me ocurre una grúa. No, eso sería imposible. O sea, al menos, no sé si hay un usuario que haga eso, pero sería absurdo. No, es que no existe, ¿no? ¿Qué es lo que haría un usuario normal, o la gran mayoría? Va a Google y buscaría winchas, ¿no es cierto?, en tal parte, y listo. Entonces ahí tú vas a aparecer. En este caso, si tú ofrecieras el negocio de winchas, vas a aparecer en los primeros lugares de búsqueda, y se va a activar, en este caso, tu anuncio cuando la gente busca una determinada palabra clave, ¿ya? O suponiendo que en este caso fuera, hagamos cuenta, se me ocurre de cocina, ¿ya? Curso de cocina mediterránea, se me ocurre, ¿ya? Entonces mira, cuando una persona busca eso, tú, si tienes una página en la cual estás hablando de eso, tú ya estás apareciendo como esa solución de respuesta ante lo que el usuario está buscando, ¿no? Entonces mira, en este caso nosotros estamos asomando ante un público que nos está buscando. Es como que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí es la solución para ese problema que está teniendo esa persona que está buscando. Entonces, en este caso, nosotros cuando estamos teniendo esa, como te diré, esa forma de responder, ¿no es cierto? Estamos respondiendo a un tipo de público o a un tipo de persona de mejor calidad, ¿ya? Porque es una persona que en ese momento quiere solucionar, ¿no? Entonces te ponía por ejemplo el caso de la wincha. Entonces esa persona quiere rápido una wincha que le vayan a llevar el auto para que en este caso
le remolquen y le lleven, ¿no? Si fuera, por ejemplo, se me ocurre un fontanero, de igual manera lo quieren con urgencia, entonces esa persona no va a estar ahí divagando, por ejemplo, se me ocurre en las redes sociales y viendo a ver dónde, no, o sea, lo quiere con sentido de urgencia. Entonces por eso es que este tipo de prospecto, digamos lo que es como caliente, ¿sí? Tibio caliente, digámoslo así, ¿no? Porque está, digamos, más preparado, ya sabe lo que quiere. Ahora, una ventaja aquí es que nosotros también definimos por palabras clave que queremos aparecer cuando los usuarios busquen, ¿ya? Entonces, esta es una gran ventaja porque nosotros cada vez que el usuario busque, en este caso en el buscador, un determinado tipo de palabra clave, nosotros vamos a buscar, suponiendo con el curso de cocina, ¿no? Entonces a lo mejor puede ser curso de cocina, pero el otro puede ser, por ejemplo, curso de gastronomía, ¿ya? Tenemos otra palabra clave, curso de gastronomía en, puede ser tu ciudad, ¿ya? O curso, por ejemplo, de pastelería, pero eso funcionaría, este anuncio, siempre y cuando tú tengas dentro de tu sitio web un curso que en el caso tú ofreces de pastelería, porque a veces hay un error que se comete dentro de Google Ads, es que hay personas que dicen, es que yo quiero apuntar a toda la gente que le guste la cocina y todo lo relacionado, y ahí ponen pastelería, ponen bocaditos, pero a la final dicen, a la final eso le lleva a mi sitio, pero no es así. Aquí nosotros debemos responder ante la intención de búsqueda que tiene el usuario bajo, en este caso, las palabras que él coloca, ¿no? Si él pone, por ejemplo, curso de pastelería, ¿él qué es lo que espera ver? Una página que hable sobre exclusivamente el curso de pastelería. Él no quiere ver el curso de cocina. Si es que eso llega a pasar, se sale por las mismas. ¿Qué es lo que pasa para ti como anunciante, como creador de campaña? Pierdes el clic, pierdes la conversión, pierdes tu presupuesto, pierdes dinero. Es así como funciona, ¿no? Entonces mira esa gran ventaja. Ahora, en este caso, hay personas que dicen, no sé, pero es más caro. Y aquí le puse más caro o barato, ¿ya? Y todo depende de cómo tú lo veas, porque no hay nada que sea caro, no hay nada que sea barato, todo depende del significado que tú le des, ¿ya? Es caro si eso a lo mejor tú no estás haciendo una adecuada campaña y haces como te expliqué en ese ejemplo, entonces realmente te va a salir caro realmente esa campaña porque no estás dando solución a las intenciones de búsqueda que tiene el usuario. Ahora, si tú ante una palabra clave estás apareciendo y en esa página tú estás ofreciendo la solución con llamados a la acción, con un botón de WhatsApp para que te llamen o para que completen un formulario, para que agenden cita, entonces ese contacto, ese prospecto, ese lead es barato y es de gran calidad porque te está buscando a ti y tiene una necesidad concreta. Entonces ahí está esa relación, es caro, es barato. Puede ser que, si bien es cierto que el costo por clic en ciertas industrias puede ser donde hay bastante más competencia, puede ser un poquito más caro de lo normal, pero hay que analizar esta parte que yo te cuento para que en este caso analices bien y que al momento cuando tus campañas estén corriendo sea en este caso que tengan el mayor tipo de conversión, en este caso relacionado con la intención de búsqueda que tenga Google Ads. Perdón, en este caso la intención de búsqueda que tenga el usuario, ¿ya? Entonces mira, esto con respecto a Google Ads. Ahora, también una ventaja es que aquí nosotros pagamos por clic, ¿ya? Entonces los usuarios pueden ver nuestro anuncio, pero si no le dan clic, entonces en este caso Google no nos cobra, ¿ya? Entonces eso sería, digamos, para que estés un poco más tranquilo en ese sentido. Ahora, vamos con, bueno, antes de ir con Facebook Ads, es que aquí también se requiere una web, que tú tengas un sitio web, una landing, es decir, aquella página de destino hacia la cual le queremos llevar, ¿ya? A veces ha habido casos en los que he visto ya son extremos que le llevan a una red social, pero prácticamente eso es como perder tu dinero, ¿no? Y eso es algo que no se recomienda. Por eso aquí se requiere precisamente una landing en el cual los usuarios lleguen ahí, vean la información y puedan, en este caso, contactarse con nosotros.
Ahora sí, ya hemos visto lo de Google Ads. Ahora, Facebook Ads. Aquí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Generamos una demanda por nuestro producto o servicio, ¿ya? ¿Por qué? Aquí nosotros, este se utiliza mucho más para ligar al tipo de cliente B2C o lo que también se conoce también como cliente final, ¿ya? Hay que tomar en cuenta también el modo de estado de lo que es en una plataforma como en el otro, como por ejemplo, no es lo mismo un usuario que está en Google, que está haciendo una acción concreta, busca algo en concreto, quiere una solución, mientras que si tú analizas a nivel psicológico, cuando una persona está dentro de una red social, ya sea que esté por ejemplo con su celular, él está en modo relax, ¿no? ¿Para qué entran a Facebook la gente? A ver, ponte a pensar, ¿crees que la gente entra ahí a comprar? No entran a comprar, y por eso es cuando ponen anuncios, comprar, no, pues o sea, ¿caso que esa persona entra, oye, ¿sabes qué? Voy a entrar a Facebook a comprar, no. La gente entra a Facebook y entra en modo relax, quiere conversar con los amigos, quiere enterarse ahí qué es lo último del momento, o sea, ese es el, digamos, la forma en la que el usuario está ahí dentro de Facebook, ¿no? Y cuando digo Facebook también me estoy refiriendo a Instagram. Entonces, te das cuenta que aquí digamos, el modo de interactuar de una persona, de una plataforma a otra es totalmente distinto. Entonces, aquí, por ejemplo, la calidad de prospecto viene a ser como fría o tibia, ¿no? ¿Por qué? Ahora, si bien es cierto que nosotros, por ejemplo, podemos definir por intereses, gustos o características de las personas, ¿sí? Haz cuenta que la gran ventaja que tiene Facebook es que tiene una alta capacidad para nosotros poder segmentar a cierto tipo de personas para perfilarle por edad, género, intereses, pero a qué tú le has dado like, cuáles son tus gustos, todas esas cosas podemos perfilar. Y en base a eso, ¿sí?, nosotros podemos aparecer con un anuncio en base a esas características que tiene esa persona. ¿Ya? Se me ocurre, digamos, ahora con anuncio de un restaurante. ¿Ya? Suponiendo que a ti te gusta la comida, comer en restaurantes, a lo mejor comida de tal tipo, todo eso. Entonces nosotros en Facebook podemos apuntar a personas que les gusten, por ejemplo, la comida de tal tipo, que les guste de tal marca, que a lo mejor tengan gustos o intereses por todo este tipo de comidas, por restaurantes, de tal marca, todo eso. Entonces das cuenta, ese es tu gusto por la comida, ¿ya? Cuando nosotros hacemos una campaña, vamos a mostrar ese anuncio solamente a ese tipo de persona que tiene un gusto por ese tipo de comida, por ese tipo de restaurante, por ese tipo, digamos, de ambiente que tiene ahí, y estamos ligando, como quien dice, con la precisión de un rayo láser a ese público específico. Y esa es la gran ventaja que tiene en este caso Facebook Ads, porque nosotros podemos perfilar o mandar nuestro anuncio a cierto tipo de personas que más interés puedan tener en nuestro producto, en nuestro servicio, ¿no? Lo mismo sería, por ejemplo, para un producto, qué sé yo, de belleza, maquillaje. Yo puedo apuntar solamente, por ejemplo, para mujeres de tal edad, que tengan interés por tal marca, por tales actividades, por tales intereses, y es así como nosotros perfilamos de una forma mucho más segmentada y mostramos a aquellas personas que dicen, oye, wow, a mí de ley me gusta la cosmética, me gusta el maquillaje, me gusta la belleza, y apuntamos solamente a ellos, ¿ya? Esa es la gran ventaja. Ahora, ¿es más barato? ¿Es más caro? Aquí le puse también esta relación, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? En Facebook Ads es mucho más barato. Otras personas, no, es que es muy caro Facebook Ads, ¿no? Como otra vez lo voy a volver a decir, no hay nada barato, no hay nada caro, todo depende del significado que tú le des, ¿ya? Barato, por ejemplo, si yo hago una campaña, se me ocurre, de tráfico, a lo mejor vas a ver que el costo por clic es mucho más barato comparado si yo lo hiciera con Google Ads, ¿ya? Y ahora, ¿por qué? Porque normalmente a veces una persona puede ver un anuncio y se le puede, en este caso, dirigir a lo que sería a una página de destino, pero haz cuenta que esa persona no tenía una intención de búsqueda
o por ese producto, por ese curso, por ese servicio. No tenía una intención, ¿ya? A lo mejor apareciste tú ahí, hey, tú, sí, entonces por eso lo que la parte que te decía de generar demanda, es decir, nosotros aparecemos ahí, pero no tenía una intención como de necesidad. Entonces, oye, decir, oye, ve, me llama la atención, aquí me dicen en este video que están hablando de esto, oh, sí, me llama la atención, ¿ya? Entonces, va a irse ahí la página, pero no tiene como esa necesidad tan activa, a diferencia con la parte de Google, ¿ya? Entonces, por eso es que te pongo, puede ser más barato, más caro. Ahora, dependiendo también del tipo de producto o servicio, puede ser que incluso en Facebook resulte mucho más conveniente, porque a lo mejor cuando nosotros llegamos al cliente final, ellos van a tener, van a conectar, por ejemplo, si son productos de consumo masivo, de bajo valor, no va a haber ningún problema, que es de alta demanda. Entonces, esas cosas hacen que, por ejemplo, Facebook Ads sea muy bueno, y ahí también tienes que ver la relación barato o caro, que también va a depender también una del país, va a depender de cómo esté hecha la campaña, de cómo esté hecha la estructura y todo eso. Bueno, son un montón de cosas que influyen en ese sentido, pero siempre vas a ver en ese sentido, será barato o es más caro, ¿no? Puede ser caro para ciertas cosas, puede ser barato para otras, ¿ya? Aquí hay que tomar en cuenta que nosotros pagamos por impresiones, ¿ya? No importa si le han dado clic o no le han dado clic o se han hecho conversión, aquí se paga por impresión, es decir, por las veces que se ha mostrado en este caso tu anuncio, y eso se te cobra ya dependiendo del presupuesto que tú le has asignado, ¿ya? Ahora, con esto, ¿qué quiere decir? Que también una ventaja o desventaja, ya eso ya depende un poquito como sea, pero a veces digamos que cuando una persona está recién iniciando, si quiere aumentar visibilidad en su negocio, no es necesario que tenga una web, porque tranquilamente nosotros podemos llegar para que se contacte directamente, ya sea por Messenger, WhatsApp o DM, ¿ya? Entonces, mira, aquí tenemos el pro y el contra de cada una de estas dos plataformas de anuncios. Y si es que yo quiero, si es que hubiera una recomendación para un negocio, para una empresa, y me dijeran, Dante, ¿sabes qué? No sé en cuál invertir, si en Facebook o en Google. Entonces yo ahí les digo una recomendación, ¿no? Si quieres liderar el mercado, vas a estar en las dos, en Google y en Facebook. Un negocio que esté apareciendo en las dos está liderando el mercado, literalmente, porque está respondiendo a la demanda que está viendo en Google, y también estamos generando demanda dentro de Facebook, ¿ya? Entonces con esto nosotros estamos captando por lo menos el 95%, quién sabe más o un poquito menos, pero estamos captando prácticamente el mercado, ¿sí? Y en este caso, haz cuenta que cuando esto está los dos funcionando, en este caso las dos plataformas, tenemos ahí nuestras campañas ahí respectivas, estamos teniendo a diario tráfico, prospectos, llamadas, mensajes, clientes, es decir, es lo que necesita un negocio sano, ¿no es cierto?, para que pueda funcionar normalmente. Ahora, puede ser que, ¿sabes qué? A lo mejor no puedo empezar tal vez con, en este caso, directamente con las dos. Si tuviera que elegir una, ¿por cuál elegiría? Bueno, entonces yo te recomendaría, ¿sí?, en base a mi experiencia, que trabaje desde Google, ya sea para ese producto o ese servicio en concreto, ¿ya? Pero aquí hay el otro problema que se decir, pero es que yo no tengo una web. Si no tienes una web, entonces la respuesta está bien clara. Entonces iría a Facebook y luego con el tiempo puedes implementar Google, ¿no? Entonces mi recomendación, en conclusión, quedamos así. Si quieres liderar el mercado, debes de estar en las dos. Esa es la recomendación. Si quieres empezar, ¿con cuál te recomendaría? Google Ads, ¿ya? Claro que eso que te digo también, previo análisis de tu tipo de producto o servicio. Entonces yo, por ejemplo, se me ocurre, yo te podría decir Google Ads, que es la alternativa, digamos,
que te recomiendo, ¿no? Pero puede ser que el producto que tú tengas funcione muy bien porque a lo mejor ataca la parte del cliente final, dependiendo de la industria. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Tranquilamente podemos empezar con Facebook. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A veces hay negocios que quieren empezar directamente aquí con Facebook y redes sociales, y que yo cuando me doy cuenta el tipo de negocio que es, digo, ¿sabes qué? Aquí en Facebook no va a funcionar muy bien, más bien lo que va a tener mejores resultados es aquí en Google. ¿De acuerdo? Entonces por eso te digo que va a depender mucho del tipo de negocio, la industria, pero aquí prácticamente, aquí lo puse aquí resaltando para que te des cuenta. Business to business funciona muy bien a nivel de Google Ads, y aquí en este caso para Facebook Ads funciona lo que es el cliente final, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación para que tú elijas cuál de las dos te conviene. Aquí no es que voy a decir cuál es una mejor, cuál es la otra, ¿sí? En mi gusto, si es que yo lo podría decirlo, si es que, bueno, si tengo que decirlo para a mi modo personal, yo te cuento que a nivel de servicios funciona bastante bien la parte de Google Ads. ¿De acuerdo? Entonces, y también a nivel de cursos, Facebook Ads también funciona muy bien a nivel de cursos. Bueno, son un montón de cosas que te podría contar, pero bueno, ahí ya te dejo bien claro el panorama, ¿no? Para que tú elijas con cuál de las dos puedes elegir y cuál te puede, en este caso, convenir para tu negocio, dependiendo del tipo que tú tengas. Así que sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.